En un Dios que sana, en un Dios que salva, Señor. Gracias, Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, bendecimos su nombre, hermanos. Bendecimos el nombre del Señor, bendecimos su vida. Queremos iniciar con este mensaje en el nombre de Jesús, mientras tal vez tomo nota aquí del tiempo y arreglo por acá. Queremos rogarle de que en el nombre de Jesús prepare su corazón, prepare su mente, prepare sus pensamientos. Dice que todo lo llevemos cautivo a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor añada mucha bendición a esta palabra y que en el nombre de Jesús podamos ser edificados. Dos cosas, creo que con algunos lo he platicado, tal vez en una sobremesa o incluso con algunos pastores. Yo recuerdo que cuando la pastora Ninosca estaba con vida, siempre, no olvido esas dos cosas que me dijo. Un día platicando ahí, me dice, mire, dos cosas son difíciles, me decía ella. Dos cosas son bien difíciles en la vida. Una es ser pastor, me dice, y la otra es casarse. Entonces yo, pues a lo largo de la vida, pues sí, lo hemos experimentado. Y cuando digo difícil, no se trata de que no vale la pena, sí vale la pena. Ambas cosas valen la pena y lo volvería a hacer. Pero lo que quisiera trasladarle con la ayuda del Señor y que el Espíritu Santo nos ayude a poder llevar esta palabra, es que realmente, hermanos, el ser cristiano es de valientes, el formar una familia es de valientes. Y muchas veces nosotros preguntamos, cuestionamos, señalamos, porque vemos cosas que tal vez están pasando en otras familias, en otros hogares, en otros ministerios, por ejemplo, hablando de la parte ministerial. El caso es que cuando les decía que es de valientes, porque la valentía es una característica de aquellos que han sido forjados, han sido formados, y eso me lleva a mí al pueblo de Israel. Fíjese que el pueblo de Israel tuvo 3 etapas, entre otras. Y en las 3 etapas, el pueblo de Israel tuvo que ser formado el carácter en ellos. Entonces, cuando yo miraba esto, digo, Señor, es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros como familias, como matrimonio y también como cristianos, como personas, aún como ministros. Mire que el carácter del pueblo de Israel en Egipto era totalmente diferente a aquel pueblo que salió hacia la tierra prometida. Entonces, si hacemos una analogía entre el pueblo de Israel y la familia a la cual quisiera, con la ayuda del Señor, hablarles en esta noche, vemos que cuando nosotros estamos cautivos en el mundo, cuando tal vez nuestra familia está cautiva en algo o cautivada por algo, porque también hay familias cautivadas por algo, hay cristianos que en este momento están cautivados por algo. Entonces cuesta salir ahí, pero ahí se desarrolla un carácter. En la alegría, en la tristeza, en el gozo, en cualquier circunstancia se desarrolla un carácter. Luego el Señor decide sacar su pueblo a través de un libertador y lo pasa por el desierto. Y en el desierto, en las pruebas, el carácter del pueblo cambia. Pero yo miraba, cuando tal vez me estaba preparando para este mensaje, yo miraba que siempre, mire, aunque no lo creamos y no lo veamos en este momento, Dios está forjando un carácter para que nuestra estatura espiritual crezca. Porque es necesario, hermano, crecer en nuestra estatura espiritual. Entonces, el pueblo de Israel sale de Egipto con una estatura espiritual, con un carácter. Pero el Señor comienza en el desierto a formarles el carácter. Y en Canaán también ellos, y en este caso, y hay algo muy tremendo, porque en Canaán quienes tuvieron que ser formados en el carácter fue su generación, su descendencia, porque la mayoría se quedó en el desierto, porque no tuvieron el carácter aprobado, del cual quisiera hablarles en esta noche. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué nos quiere hablar del carácter? Hermano, para criar una familia, para educar una familia, para salir adelante y terminar la tarea como Dios nos mandó a que la termináramos,
en una familia o en un ministerio, en una vida como cristianos, se requiere valentía. Pero la valentía es tener un carácter probado. Fíjese que está comprobado que la persona que no tiene carácter, fíjese, mire lo que encontré por aquí en algunas notas, está comprobado que la persona que no tiene carácter es propensa a que esa persona sea falta de principios y que tenga poco amor, porque no tiene el carácter, no es una persona definida. Entonces, cuando nosotros no tenemos un carácter probado, y no hablo del carácter de si somos o no enojados, no, hablo del carácter, la personalidad que Dios nos ha dado y que muchos la hemos desarrollado quizás en pruebas, en desiertos, otros han sido desarrollados a través de los padres, a través del trabajo, a través de cosas que Dios les ha ido permitiendo, el forjar el carácter. Entonces, mire, el carácter de una persona conlleva 5 cosas, tal vez solo se lo doy como un cimiento, que tal vez usted ya lo conoce, pero le va a servir. El carácter de una persona dice que es el resultado primero de sus actitudes, luego de sus pensamientos, de sus intenciones, de sus deseos y de sus acciones. Entonces, la persona evidencia el carácter en estas 5 cosas, entre otras. Hay otras, pero estas son como los rasgos más significativos. Entonces, vemos el carácter como esposos, vemos el carácter de nuestros hijos, vemos el carácter en nuestros padres, el carácter en nuestros hermanos, vemos el carácter de nosotros como ministros, vemos el carácter de las ovejas. Pero como le repito, no hablo del carácter en cuanto a si la persona tiene un buen o mal genio. No hablo de eso. Si la persona grita mucho, si la persona es muy reservada, no hablo de eso. Hablo del carácter y en eso quisiera pues quedarme ahí, porque hacia allá me lleva el Señor en esta noche, porque hermano, en este tramo final es necesario que nuestras actitudes, pensamientos, intenciones, deseos y acciones que forman el carácter estén probados. Es decir, que nosotros seamos matrimonios y familias de carácter probado. Yo a lo largo de mi vida, hermano, pues creo que, miren, todos sin excepción estamos siendo probados, o quizás salimos de una prueba, otros quizás están en una prueba, otros tal vez en este momento están viendo y están preocupados por algo, tal vez por su matrimonio, por el trabajo, por el ministerio, por sus hijos, por situaciones de la economía, situaciones de salud y tantas cosas en las cuales no tenemos control. Y es que ahí es donde está la clave. Porque no hemos sido diseñados, en este caso, en el orden ministerial y en el orden espiritual, a no tener el control. Allí es donde se sufre. Porque no nos enseñaron que el control siempre lo tiene el Señor, pero nosotros queremos tener el control. Mire, hay un ejemplo que le va a servir entre lo que le quiero trasladar. ¿Va usted? ¿Cómo se siente usted? Mire, ahí hay un buen ejemplo. Gracias, Señor, por este ejemplo. Quizás sea un poco burdo, pero me va a entender lo que le quiero trasladar esta noche. Entonces, mire, viene usted y se decide con su esposa, o usted solo, o con sus hijos, o con quien sea ahí, acompañado o solo. Viene usted y se siente en el sofá, ahí con sus palomitas de maíz o su comida, algo que picar. El caso es que usted se siente emocionado a ver una película. Entonces viene usted y agarra el control del televisor, el control del aparato de sonido, de lo que tenga ahí. Pero ¿qué pasa cuando usted pierde el control y no lo tiene a la mano? ¿Verdad que se siente raro? Y uno dice, Dios santo, ¿y dónde está el control? ¿Por qué? Porque por ejemplo, hay películas que el volumen de la música es más alto que lo que ellos hablan. Entonces uno tiene que estarle bajando o subiendo. Pero ¿qué pasa cuando no ve el control? Y uno dice, ¿y dónde está el control? Entonces uno está inquieto. Bueno, lo mismo pasa en el orden espiritual, lo mismo pasa en el orden familiar. Porque cuando yo veo, y para terminar la idea, cuando nosotros no tenemos el control de algo, sufrimos.
Y mire lo que dice el Señor en relación a eso. Hechos 14:22, la Reina Valera 60 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Eso es lo primero. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, mire, yo quisiera hablarle esta noche del carácter probado y se aplica a la familia, porque necesitamos tener un carácter probado, es decir, necesitamos enfrentar todo lo que viene, hermano, y tal vez lo que ya estamos enfrentando con carácter, pero no carácter, le he dicho, en cuanto a si usted o nosotros somos personas de un carácter violento, no, con carácter, con madurez, con entereza, con responsabilidad, con sabiduría. Necesitamos, porque el carácter probado arroja muchas cosas, arroja pensamientos, acciones, actuaciones, actitudes, y tiene muchas cosas el carácter. Necesitamos carácter, hermano, necesitamos carácter, porque cuando yo les hablaba que el pueblo de Israel salió de Egipto, allá tuvieron un carácter, en el desierto tuvieron otro carácter, y en Canaán necesitaron otro tipo de carácter. Cada vez que Dios permite una dispensación de tiempo o algo que se está moviendo, Dios nos manda a que nosotros desarrollemos un carácter adecuado a lo que estamos viviendo, porque si no, no vamos a sobrevivir. Y Dios quiere y cree en nosotros, cree en su matrimonio, cree en su familia, cree en nosotros como hijos, que vamos a dar la talla, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones. Entonces, esa es la parte difícil, porque yo quisiera venir y pararme aquí y decirle únicamente, mire, el Salmo 23:6, y no que no sea así. Pero yo sé que todos los ministros a veces quisiéramos pararnos y decirle, mire hermano, el Salmo 23, el versículo 6, dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y quedarnos ahí e irnos a Jeremías 29:11, donde dice que Él tiene planes de bienestar para nosotros, y planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Y después irme donde dice allá en 3 de Juan, amado, deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma, y que tengas salud. Uno quisiera quedarse ahí, hermano, pero entiendo al Señor, porque todos o estamos siendo procesados o vamos a ser procesados. ¿Para qué? Para tener un carácter probado. Necesitamos ser familias, ser ministerios y ser personas, hijos de Dios, de carácter probado. Pero el carácter, para tener un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios, un carácter acorde a la situación. Hermano, no sé si usted ha visto cuando obviamente es parte del marketing, es parte del show que hacen los boxeadores. Usted mira a los boxeadores, algunos son más ruidosos que otros. Entonces, cuando se enfrentan, previo a la pelea, se toman, deseamos que a pesar de las tribulaciones, nosotros mantengamos el carácter, porque Cristo viene pronto. Entonces necesitamos tener un carácter probado para dar la talla, porque la vamos a necesitar para enfrentar cosas que quizás ya estamos enfrentando. Pero vea la magnitud o la dimensión de la convicción y el carácter probado del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, en los versículos anteriores, dice que él estaba en Iconio, en Listra, y aquí creo que fue en Antioquía. Dice que ahí ellos hicieron un milagro, sanaron un cojo. Él estaba, Pablo y Bernabé. Entonces la gente comenzó a creer en el Señor a través de ellos. El punto es que llegaron unos judíos y convencieron a esta gente ahí en Iconio, en Listra, en Derbe, pero sobre todo aquí en Antioquía, en Iconio y Antioquía, y dice que lo apedrearon a Pablo y que lo dieron por muerto. Entonces llegaron los demás discípulos y lo rodearon. O sea que los discípulos se fueron corriendo, lo dejaron solo. Y hasta cuando ya lo vieron tirado, regresaron. Entonces ahí me demuestra que el que tenía carácter probado era Pablo, porque soportó.
Y eso es algo bien difícil. El caso es que los discípulos llegan y lo rodean y dice que Pablo se levanta. Dios pues lo guardó, lo cuidó, me imagino que tal vez lleno de sangre y todo. Pablo se levanta, hermano, y se va a predicar al día siguiente, como que sin nada. Y él dice que regresa, y mire a qué regresa, confirmando. Entonces Pablo evidencia a alguien, el apóstol Pablo, evidencia a alguien que tiene un carácter probado, confirmando los ánimos de los discípulos. Entonces los discípulos quedaron desanimados por la prueba que había pasado el apóstol Pablo. Y dice, y Pablo, imagínense qué carácter el de Pablo, les decía, les exhorto, les animo a que permanezcan en la fe. ¿Por qué? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en la plenitud del reino. Yo le digo de parte del Señor en esta noche, en el nombre de Jesús, que permanezcamos en la fe. Y permanecer en la fe es entender de que Dios está formando en nosotros un carácter probado para dar la talla en cualquier tribulación, en cualquier desierto, en cualquier enfermedad, en cualquier apretura, en cualquier necesidad, en algo que tengamos ahí en el corazón, que nos está tal vez afectando en este momento, que la tiene preocupada hermana o preocupado hermano, que tal vez estamos ahí, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, permanezcamos en la fe, porque esa tribulación, esa situación que usted está viviendo es parte del proceso para tener un carácter probado. Pero hay que permanecer en la fe. Ahora, ¿qué dice el Señor en relación a eso? Mire el versículo 33 de Juan 16, usted lo conoce. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor Jesucristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Tendréis tribulación, tendréis prueba, tendréis en algún momento tristeza, habrán lágrimas, habrán preocupaciones, pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido todas esas cosas que en este momento tal vez lo tienen preocupado, triste, sin esperanza. Es que por eso le digo que esto es de valientes, hermano, porque cualquiera de nosotros a veces queremos abandonar. Porque a veces la naturaleza nuestra es un poco, por allá en Honduras decimos, es que él es corto de espíritu. Hay gente que no tiene la entereza, no tiene el carácter para soportar muchas cosas. Hay personas que rápido abandonan, otras se mantienen. Pero Dios quiere que nosotros permanezcamos en la fe. El apóstol Pablo exhortaba, ¿y qué nos da el Señor? La garantía de que Él ha vencido al mundo. Si Él venció al mundo luego de tener muchas pruebas y tribulaciones, entonces la esperanza que nosotros tenemos que tener como familias es que vamos a salir adelante. Pero tenemos que ser procesados en el carácter probado. Es que, hermano, aunque nosotros no querramos, Dios va a formar un carácter en nosotros y ya lo está formando. Ahora, aquí hay algo que yo le quiero pedir, porque aquel que abandona, aquel que decide no seguir en el camino o hacerlo a su manera, tarde o temprano el carácter le va a fallar. Hablo del carácter que tenemos que tener en el hecho de ser cristianos, de amar al Señor, de ser ministros, de formar una familia. Imagínese un padre de familia, por ejemplo, que mira que su hijo está en peligro, pero su carácter está en peligro porque alguien le va a hacer daño, pero su carácter es muy suave. Hermano, ¿usted cree que no se va a meter? ¿O se va a quedar ahí? No, anda, va a mandar la esposa, anda, no, es que hay cosas, mire, hay cosas que Dios va a demandar de nosotros y hay cosas que va a probar. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Hay cosas que Dios va a demandar de nosotros. Dios demanda, por ejemplo, santidad. Dios demanda que nosotros nos mantengamos puros delante de Él. Dios demanda que le busquemos, que le amemos, que le sirvamos. Pero hay cosas que Él va a probar. Entonces, en las cosas que Dios demanda de nosotros, la mayoría, por no decir todas, las va a probar. Porque lo que Dios quiere mostrarnos es nuestra fragilidad. Pastor, qué difícil, sí, pero es que es mejor ser así. Es mejor mostrarnos delante del Señor tal y como somos y no aparentar un carácter en el cual en este momento no lo tenemos. Sí, no es fácil, hermano, no es fácil, porque esto es de valientes. Entonces, vemos ahí un corazón,
Porque el Señor dice, quiero un carácter probado. El corazón representa el carácter probado. Y el corazón nos habla de que tenemos que tener fe, que tenemos que tener paz y confiar en Él, que van a haber tribulaciones, que van a haber muchas cosas, pero que tenemos que confiar en Él, porque en este momento la tribulación, la prueba y todo lo que estamos pasando, vamos a salir adelante. Pero Dios quiere que nos graduemos con un carácter probado, que usted sea una madre con un carácter probado, no con un mal carácter, que usted sea un padre con un carácter probado y no con un mal carácter, que seamos ministros con un carácter probado y no con un mal carácter, igual los hijos, igual los padres, los hermanos, que sean personas en la familia con un carácter probado y no con un mal carácter, por ejemplo. Eso es lo que Dios quiere. Y de eso quisiera hablarle con la ayuda del Señor. Voy a ver hasta dónde llego. Del carácter probado. Ahí puse una vasija que le están dando forma, porque el carácter, hermano, el carácter es formado por el Señor. Porque el Señor quiere que tengamos el carácter de aquel que vive en nosotros. Es que ahí es donde está la cosa. Por eso dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es. El que está en Cristo nuevo carácter tiene. A eso se refiere. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora uno lucha con cosas viejas. Pero he aquí, dice, todas son hechas nuevas. También habla la palabra, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces yo tengo que tener el carácter de Cristo en mi casa, en mi familia, en el matrimonio, en el ministerio, en mi forma de ser. Porque, hermano, va a requerir carácter. Yo sé que muchos ya lo están viviendo. Duele, hermano, duele. Yo le he dicho, sí, al final creo que no me canso de decirles, cuando los hijos se van, cómo duele, hermano. Uno derrama lágrimas, pero uno sabe que es por el bien de ellos. Cuando, por ejemplo, se pierde un trabajo, cuando las cosas no están funcionando. Por ejemplo, uno de ministro, cuando mira que las ovejas tal vez están sufriendo alguna situación, no crea, uno llora en silencio, uno ora por ustedes, uno se siente triste cuando alguno de ustedes dice, pastor, mire que estoy desanimado, que ya no quiero seguir. Créame, uno se pone triste también, porque al final uno, al igual que ustedes como padre, uno ve a las personas como hijos. Y uno sufre con las personas, uno se alegra con ellas. Bueno, lo mismo hace el Señor. Pero aquí es donde está la clave. El carácter lo tenemos que desarrollar. Dios lo forma en nosotros, pero nosotros lo tenemos que desarrollar. Hermano, yo no sé si, bueno, no solo yo, sino que tal vez usted ha visto casos de que, por ejemplo, en el área militar, el carácter que le desarrollan al militar, la convicción. Entonces, mire, el carácter conlleva convicciones. Cosa que en este tiempo muchos están desarrollando el carácter, pero no en el lugar donde Dios quiere. Y están perdiendo las convicciones en lo espiritual, pero están desarrollando carácter en otro lado. Entonces Dios quiere que nosotros desarrollemos carácter probado en el lugar correcto, donde tenemos que desarrollar la convicción para hacer su voluntad. Es que Dios eso es lo que quiere, hermano. Hermano, créame, la situación está cada día como que subiendo el volumen en la relación en cuanto a lo espiritual. Ahorita, le pongo un ejemplo, ahorita tal vez desarrolle algo, lo que pasa es que es bien directo esta prédica que quiero desarrollar y no quiero pues tener ahí algún tipo de baneo o problema. Pero hay un señor vestido de blanco que vive en cierto país, ahí en Italia, que usted conoce, que es un país en otro. Ese señor de blanco está proponiendo, hizo otra especie de laudato que le llaman. Y ese laudato, se van a reunir ahorita en noviembre, en este mes, antes de que finalice, se van a reunir allá en Abu Dhabi, no, en Dubái se van a reunir, para implementar, porque él está diciendo, es tiempo que echemos a andar el nuevo orden mundial. Entonces, si ya está apareciendo el nuevo orden mundial, si ya se habla de una paz,
relativa. Y si ya se habla de un tercer templo, hermano, estamos a las puertas de que Cristo venga por su iglesia. Por eso necesitamos carácter. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Mire, tal vez me he tomado todo este tiempo y no importa si me lo tomo o se lo dejo a medias el tema, porque sí quiero expresarle. Yo le he dicho nuestras preocupaciones con la pastora y esas preocupaciones, créame, no son en función de que cualquiera diría, pastor, es que a usted le interesa otra cosa. No, que Dios me libre de eso. Nuestra preocupación, ¿sabe cuál es? Que vemos gente, le hablo de la iglesia nuestra, no le estoy hablando de otra iglesia. Veo personas en la iglesia nuestra, por eso, no sé si mi amada puso algo ahí de abandonar, pero ¿cuál es el problema? Yo veo en la iglesia nuestra, no en todos, le aclaro, no en todos, porque sí veo algunos fuertes, pero veo otros que están débiles. Y el problema de los débiles es que están totalmente metidos de cabeza en sus problemas, pero no le están entregando los problemas al Señor. Y eso les está afectando. Eso les está afectando porque si acabamos de ver que el apóstol Pablo dice, exhortándoles después de haber salido de una prueba, que permaneciesen en la fe. Entonces yo le pido en el nombre de Jesús, permanezca en la fe. Porque si nosotros tratamos de arreglar las cosas con nuestros propios medios, yo no diga que tal vez no funcione, pero le va a durar poco. Entonces, este tiempo, el carácter probado nos lleva a permanecer en la fe, confiando en Dios, haciendo lo que nos toca hacer, pero no pasar totalmente metido en el problema, en los afanes de este mundo. Por ahí hay una versión de Corintios que dice en glotonería. Ahí habla de 3 cosas, pero el último dice, habla de glotonería, embriaguez y por último dice afanes de la vida. Entonces hay personas en las iglesias, no todos, que están afanados en el problema, están afanados en hacer riqueza, están afanados en los placeres de la vida. Y eso, hermano, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final son caminos de muerte. Entonces, quiero quitar esa palabra muchos. Algunos corren el peligro de quedarse. Y ojo, nunca lo he dicho, pero algunos que están involucionando deberían de revisar si son salvos o no. Sí, duele decir eso, porque no puede ser que alguien que ame al Señor por una prueba se quiera ir, cuando está siendo forjado su carácter para poder enfrentar lo que viene. Hermano, ¿por qué practican los equipos de fútbol? ¿Por qué los militares son entrenados? ¿Por qué el atleta se entrena? Porque a nosotros como cristianos, que tal vez en algún momento no estamos en esa faceta ni de atleta, ni de futbolista, ni de militar, tal vez como sembrador, necesitamos ser forjados en el carácter. Entonces el sembrador necesita ser forjado en su carácter. Hay que enseñarle a nuestros hijos, porque nuestros hijos nos ven en las pruebas cómo reaccionamos. Su esposo lo mira, su esposa lo mira, cómo reacciona en las pruebas. Entonces eso es lo que estamos trasladando, porque Dios quiere desarrollar carácter en nosotros. Hermanos, Dios quiere desarrollar carácter y va a desarrollar carácter en el que quiera. Por eso nosotros como familia tenemos que decirle, Señor, yo quiero. Mire, yo le hablo a una familia, directamente le hablo, pues últimamente el Señor me pone que se los diga de manera directa. Le hablo a una familia que casi, no la mayoría de tiempo, pero sí ha tenido tiempos difíciles. Y esa familia ha sido objeto de burla y de menosprecio incluso de su propia familia, diciéndoles a esta familia, ahora que te hiciste cristiano, llevas tantos años en el Evangelio y nunca has salido adelante. Yo le digo de parte del Señor, no van a quedar avergonzados, pero lo que Dios está haciendo es forjando el carácter en ustedes, para que el día de mañana esa familia que tal vez les ha señalado, que han hablado de ustedes, y familia, sabe, van a reconocer en ustedes
que ha valido la pena el esfuerzo, las pruebas y todo lo que han pasado. Y en el nombre de Jesús pronto van a salir y Dios no los va a dejar avergonzados. Pero Dios quiere que desarrollemos carácter, hermano. Dios, es que mire, Dios sabe de qué pasta estamos hechos. Es que mire, hay personas que dicen, Señor, usa mi familia, sí, pero no piensan en la consecuencia de lo que viene. Usa mi familia, sí, pero ellos creen que tal vez la familia va a ser en el lugar donde están. A veces sí. ¿Qué tal si Dios quiere moverlo de ciudad? ¿Lo quiere mover de país? ¿Lo quiere mover del mismo lugar donde está? Entonces, mire, Dios, escúcheme bien por favor, familias. Todas esas pruebas, adversidades, situaciones de tristeza, lágrimas, todo lo que hemos vivido y que nos falta vivir porque al final es un proceso. Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que tengamos el carácter de Cristo, el carácter probado, porque el carácter probado es el carácter de Cristo, que siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se dejó formar. Cristo se dejó formar siendo Dios. Cristo se dejó formar y culminó su tarea en la cruz y la consolidó al resucitar y darnos vida eterna. Entonces, Dios quiere desarrollar carácter en nosotros y lo está desarrollando. ¿Sabe para qué? Para que demos la talla donde vayamos. Muchos y algunos de la iglesia nuestra les ha pasado que han superado algunas pruebas y tal vez esas pruebas en algún momento quieren regresar, pero ellos ya saben cómo salir adelante. Eso es exactamente como esta gripe que anduvo por acá, o que ahí andan algunas variantes. Hermano, uno ya sabe cómo entrarle a este tipo de gripe. ¿Por qué tanto muerto al inicio? Porque no sabíamos contra qué estábamos enfrentando. Entonces Dios está forjando el carácter porque Él quiere que lo desarrollemos. Proverbios 17:3 dice la Biblia de las Américas: el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Hermano, que nosotros seamos familia, matrimonios, ministerio, en donde siempre haya una salida o una solución a un asunto, a un problema, a una adversidad o alguna dificultad. Pero hermano, Dios quiere formar carácter en nosotros y lo va a hacer. Entonces Dios comienza probando el corazón. Es que ahí está todo, ahí está todo. Dice que del corazón mana la vida. Hijo mío, dame tu corazón. Dios ve el corazón. Entonces, el carácter comienza en el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde están, el asiento de las emociones, están los pensamientos, están los sentimientos. Por eso Dios mira el corazón. Porque para formar carácter en el matrimonio necesitamos tener un corazón limpio. Hermano, qué difícil ha de ser. Imagínense estar teniendo, espero que no en el nombre de Jesús, pero qué difícil ha de ser para una pareja estar teniendo problemas como matrimonio, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas con los hermanos, problemas en la iglesia. Hermano, es terrible eso. Entonces, por eso nosotros tenemos que ponerle un alto al corazón. Y cuando digo un alto al corazón es un alto a aquellas cosas que nos están alejando de Dios, pero que también internamente en la familia nos están alejando. Miren, hay cosas difíciles, por eso le digo, el ser cristiano es de valientes. El forjar una familia, el ser padre o madre es de valientes. El ser ministro es de valientes, pero sobre todo el ser hijo de Dios es de valientes, porque nos tenemos que someter a aquel que quiere forjar en nosotros un carácter probado. ¿Qué es un carácter probado? Ya lo vamos a ver. Pero yo veo aquí que Dios está interesado en que tengamos un carácter probado, que tengamos madurez, que tengamos el carácter para enfrentar todo lo que venga. Porque hermano, algunos van a ser procesados en la gran tribulación. Hermano, y dice la palabra que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. No crea que va a ser fácil, hermano. Va a ser algo terrible. Muchos no creen
Muchos ahorita están tal vez pensando en gozar la vida. Pues al final tiene derecho la gente a tomar sus propias decisiones. Pero están pensando de la manera equivocada, porque se puede ser feliz en el ministerio, hermano. Se puede ser feliz en el Señor, se puede ser feliz en la familia, se puede ser feliz teniendo un estilo de vida diferente. Pero el mundo nos ha absorbido. Hermano, yo estoy aterrado, como decimos por acá, de cómo el mundo está llevándose, sobre todo ahora las personas jóvenes, se los está llevando al mundo. Y viejos también se están yendo al mundo, a darse una vueltecita allá por el mundo. Ve y esa vuelta en el mundo no le traiga consecuencias. Que Dios, mire, mi deseo es que Dios tenga misericordia de todos aquellos cristianos que se están queriendo ir a dar una vuelta al mundo, que guarde a todo aquel que se olvida y pone en pausa al Señor y quiere ir a darse una vuelta al mundo. Entonces dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Entonces no deje que otros le prueben el corazón, que se lo pruebe el Señor, porque Él conoce sus debilidades, pero también conoce sus fortalezas. Entonces Dios quiere forjar el carácter en nosotros. Dios quiere hacer un carácter probado en nosotros, es decir, pulir en nosotros un carácter probado para dar la talla en lo que sea. Que usted tenga un carácter probado en su trabajo, un carácter probado en sus negocios, en sus empresas. Que usted tenga el carácter probado, que sea de una sola pieza. Eso es lo que Dios va buscando, pero que también sepa cómo enfrentar alguna dificultad o situación de asunto que necesite ser o que tenga problemas, ya sea en la casa, en el nombre de Jesús, que no. Entonces, ¿cómo vemos el carácter cuando se va formando? Cuando oramos más, cuando ayunamos, cuando no soltamos al Señor y estamos ahí a pesar de la adversidad. Entonces, el carácter probado se ve. El carácter probado se ve. Entonces Dios quiere forjar el carácter, pero lo quiere fortalecer. Fíjese que el carácter se debe de fortalecer. Pero no hablo del carácter si es bueno o malo, no hablo de ese carácter, no hablo de eso. Hablo del hecho cómo enfrentamos las cosas, cómo enfrentamos la vida, cómo enfrentamos todo lo que podemos estar viviendo. Tenemos que tener carácter, hermano. Necesitamos carácter. Por ejemplo, usted lo ve en sus niños. Yo con respeto le voy a decir esto, porque no necesariamente tiene que ser así. Hermano, pero, por ejemplo, si su niño es un varón y llora por todo, hermano, dígale, tenés que tener carácter. No puede estar llorando por todo, porque la vida, cuando enfrente la vida, hermanos, va a poner a llorar ahí, imagínense, 18 años y llorando, ay, es que a mí no me enseñaron. No, hay que enseñarle carácter a nuestros hijos. Tenemos que tener un carácter. Mire, cada familia tiene un carácter que la caracteriza, valga el juego de palabras. La define el carácter, cada familia. Uno sabe cómo es cada familia. Familia tal, calidad, dice uno. Familia X, uy, allá vienen, vámonos. Algunos de esos aquí no hay, pero cada familia tiene un carácter definido. Hay esposos que tienen un carácter definido, pero también tienen fama fuera de su hogar. Entonces, esto no se trata de tener fama, esto no se trata de parecer, hay que ser. En el nombre de Jesús. Romanos, entonces Dios está forjando el carácter, lo está desarrollando en nosotros a través de las pruebas, las adversidades. Pero mire lo que quiere Dios, fortalecer el carácter. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mire, otra señal de que nuestro carácter está siendo forjado y estamos llegando a la estatura del carácter probado que agrada a Dios, es que comenzamos a tener paciencia. Pero paciencia, hermano, sí, tal vez se puede aplicar, pero esta paciencia es saber esperar el Dios, saber esperar el momento adecuado, saber esperar el momento de actuar, saber esperar el momento de tomar decisiones. No tome decisiones cuando esté en una prueba.
No tome decisiones cuando tal vez esté en un momento que la situación perdió la paz. No tome decisiones cuando esté atribulado o atribulada, hermana. No tome decisiones. Llénese de paciencia, porque la tribulación lo que hace es, produce paciencia. Entonces el fruto de la tribulación es la paciencia de saber esperar en Dios. El problema es que algunos dicen, pastor, llevo 20 años esperando en Dios. Hermano, Dios sabe el momento, la hora y el tiempo en el que le va a contestar. Dios sabe. Porque cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, hermano, ocurren milagros. Se lo digo de parte del Señor. Cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, aún en la tribulación, aún en la prueba, aún en el desierto, aún en el valle, aún en la enfermedad, Dios hace milagros. Porque aquí es donde prueban el corazón. Si usted se lo acabo de poner, Proverbios. Por eso Dios prueba el corazón. Vuelvo un poco más atrás. Hay cosas que Dios nos va a demandar, pero hay cosas que nos va a probar. Y esta es una de ellas. Entonces Él demanda, prueba para formar. Dios demanda, prueba para formar el carácter probado en su matrimonio, en sus hijos, en su familia, en el ministerio, en usted como persona. Qué lindo es ver una familia con carácter. No, mamá, vamos a orar. En el nombre de Jesús vamos a salir adelante. ¿Sabes qué, papá? Veo que las cosas no están bien. Te vamos a ayudar. Mira, vamos a hacer esto en la casa, pero hay que confiar en el Señor. Vamos a la iglesia, leamos la palabra. ¿Sabes qué? Pongamos alabanza, adoremos al Señor. Así se pelean las batallas en las familias que tienen carácter probado. Una familia evidencia cuando tiene carácter probado. Un cristiano evidencia cuando tiene carácter probado. Cuando enfrentamos la batalla, no con las armas del mundo, sino con las armas de la luz. Hermano, gloriarse en las tribulaciones. Esto es de valientes, hermano. Esto es de valiente. Gloriarse en las tribulaciones como Job. El Señor dio, el Señor quitó. Gloriarse en las tribulaciones, gloriarse en una enfermedad. Decirle, Señor, gracias, aunque por dentro usted sabe, solo usted sabe cómo está. Eso es de valientes. Pero le están formando el carácter. Hermano, yo le he dicho, con mi amada hemos vivido muchas cosas. Muchas cosas que nos han formado el carácter y nos siguen formando el carácter. Nos hemos equivocado, hemos tenido aciertos y ahí vamos. Hemos tenido decepciones, desilusiones, hemos tenido victorias, derrotas, pero ahí vamos. Y nuestro carácter está siendo formado. Pero gloriarse en ese momento, solo un corazón probado por el Señor lo hace. Porque cualquiera en el mundo, aún nuestra familia, ¿cómo es posible que te vas a gloriar en el Señor? Mira que todo te sale mal. Gloriémonos en Dios. Porque esa paciencia nos enseña a confiar en Él y esperar. Porque eso me va a dar el carácter probado. Y la paciencia, dice, entonces la paciencia es el preámbulo para el carácter probado, lastimosamente, te lo tengo que decir de esa manera, y ahí está en la palabra. Entonces la paciencia es la puerta para ingresar al carácter probado, y la culminación, ¿sabe cuál es? La esperanza. Entonces son tres cosas que están ahí. Dicen que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero mayor es el amor. Entonces aquí hay tres cosas muy importantes. Para que nosotros tengamos un carácter probado y forjado de acuerdo al Señor por el Espíritu Santo, para que demos la talla en cualquier lugar como matrimonio, como familia y como cristianos, necesitamos que en la tribulación nosotros desarrollemos paciencia, paciencia familia, paciencia muchachos, paciencia iglesia. Donde me vea, hay un ministro que creo que lo está viendo, no sé si lo va a ver. Paciencia,
Paciencia. Se lo digo de parte del Señor, paciencia. Pastor, he esperado mucho, paciencia. Paciencia, Dios llega a tiempo. Dios va a llegar a tiempo en el nombre de Jesús. Entonces yo necesito paciencia porque es la puerta para llegar a tener un carácter probado. Y el carácter probado, ¿cómo evidencio que yo ya me gradué y que tengo el carácter que agrada a Dios y el carácter que necesito para enfrentar todo lo que venga, sea bueno o sea malo? ¿Sabe cuál es? La esperanza. Entonces le digo de parte del Señor, no pierda la esperanza. No pierda la esperanza a pesar de las dificultades, porque usted está siendo procesado para subirlo de nivel espiritual, para que ya no vea la vida como normalmente la ha visto. Pero algunos tienen que soltar, hermano, suelte. Es que algunos quieren entrar a esta puerta del carácter probado con las cosas que Dios se las quita con la paciencia. Entonces mire, el cristiano así somos. Agarramos y vamos arrastrando cosas y queremos subir todos los niveles espiritualmente hablando, pero llevando cosas, lastre, suelte. Algunos no están preparados, no estuvieron preparados. Cuando Dios les quitó cosas, se fueron, porque no estaban preparados. Porque eso que Dios les quitó era que Él estaba probando el corazón para que ellos desarrollaran paciencia. Perdieron la paciencia, por eso están fuera. Y el que se está riendo de todo eso es el enemigo. Ahora, ahí hay un peligro. No solo corren el peligro de quedarse a la tribulación, sino que muchos están involucionando y pueden perder hasta su salvación. Revisen, 2 veces se lo voy diciendo, por el Espíritu se lo digo, revisen su salvación. La gente se ha olvidado, es que mire, el fin de vuestra fe, ¿cuál es? La salvación. Es que el fin de la esperanza es la salvación. El fin de vuestra fe es la salvación, es Cristo. Ese es el fin de la fe. Pero algunos dicen, no, yo soy salvo, hermano, pero mírele los frutos. Nadie que diciendo ser salvo hace cosas que no agradan a Dios. Hermano, se lo pongo, nadie diciendo ser salvo tiene 2 mujeres. Nadie diciendo ser salvo quiere ir a robar. No, ahí no tienen salvación. Tiene que revisar. Entonces, la paciencia es la puerta para tener un carácter probado. Yo quisiera decirle otra cosa, hermano. ¿Y la paciencia de dónde viene? De la tribulación. Entonces, la tribulación me hace subir a un nivel de paciencia para esperar en Dios, saber esperar en Él. Y luego de saber esperar, Dios me forja un carácter de acuerdo a lo que necesito para sobrevivir y salir adelante y obtener la victoria en Cristo Jesús, en mi matrimonio, en mi casa, con mis hijos y en mi familia. Eso es lo que Dios hace. Y luego eso me trae la esperanza. Entonces, si usted perdió la esperanza, es porque necesita tener carácter probado. ¿Y eso cómo llega, pastor? Por la llenura del amor de Dios. Romanos 5:5, se lo pongo ahí para los que anotan. La llenura del amor de Dios, es decir, del Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros. Y la esperanza no avergüenza. Entonces, qué lindo, ¿se da cuenta? Tribulación produce paciencia. La paciencia es la puerta para entrar al carácter probado. El carácter probado me hace tener esperanza, 4 cosas. Y la esperanza no avergüenza. Entonces no se sienta avergonzado. Sigamos esperando en Dios y poniendo toda nuestra esperanza en Él. Poneos toda vuestra esperanza, dice, en la gracia que se os traerá cuando aparezca Jesucristo. Poned toda vuestra esperanza, dice, en la gracia que os vendrá cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 1 o 2 de Pedro. Poned toda vuestra esperanza. Entonces, nuestra esperanza no me va a avergonzar. Cristo es nuestra esperanza. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza. Poned toda vuestra esperanza. Entonces, la pregunta esta noche es, ¿dónde está su esperanza? ¿Dónde está la esperanza de su matrimonio? ¿Dónde está la esperanza de su familia? Entonces, aquí dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, nosotros tenemos un sello de garantía. Esto es como la graduación.
La graduación del carácter probado es cuando nuestra esperanza permanece a pesar de las cosas, a pesar de la adversidad, a pesar de la preocupación, a pesar de la tristeza, a pesar de las lágrimas, no perdemos la esperanza. Sí, hay momentos que uno como que se quiere derrumbar, hay momentos que quiere venirse abajo. Pero yo le traigo otra noticia. Esta esperanza nos lleva a tener un carácter probado. Y el carácter probado tiene sus beneficios. Entonces, ¿cuál es el carácter probado, pastor? No perder la esperanza, saber esperar en Él, sabiendo que estamos en sus manos y que Él va a hacer el milagro sobre lo que nosotros necesitamos. Pastor, ¿y qué garantía me da? Mire todo. Entonces dice Dios, ok, probé tu corazón, permití una tribulación, una prueba, una enfermedad. ¿Lo permití para qué? Para formarte el carácter que necesito. Dios está formando el carácter en muchos de ustedes porque lo va a utilizar aún a otro nivel del que en este momento están. Espero haya dicho amén. Pero Dios está formando el carácter de nosotros para subirnos de nivel. Porque con el nivel que tenemos en este momento solo es para esto que estamos aquí. Pero Dios quiere que usted suba. Si dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, entonces así tenemos que crecer nosotros. No solo en el carácter, tenemos que crecer en la esperanza, en la fe, en el amor, sabiendo de que Dios está al cuidado de mi matrimonio, de mi familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, del ministerio, de nuestra casa, que Él va a proveer, que Él va a sanar, que Él va a dar mucha bendición en el nombre de Jesús. Pero no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza. Entonces, el carácter probado, cuando yo ya tengo carácter probado, cuando ya me hice experto en ciertas situaciones, porque he sido procesado, ¿sabe qué pasa? El carácter trae renuevo. Entonces, cuando yo tengo el carácter probado, cuando he sido procesado, entonces tengo beneficios en Dios que tal vez nunca los había visto. En la familia, en el matrimonio, en mi vida. Entonces el carácter probado trae renuevos, es decir, cosas nuevas en Dios. Job 14:7 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Entonces todo va en función de la esperanza. Y la esperanza es saber esperar, es creer, es fe. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos esta noche como familia. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Hermano, que en el nombre de Jesús, usted como familia, como matrimonio, como hijos de Dios, como ministerio, podamos retoñar de tal manera que aún ese retoño traiga vástagos. Y por ahí fíjese que está, creo que aquí en el mismo Job, en Isaías creo que está, que dice que cuando habla del Señor Jesucristo, dice que Él será como el renuevo, pero que ese renuevo tendrá vástagos, y esos somos nosotros. Entonces mire, vamos a retoñar en el nombre de Jesús. Nuestros hijos, nuestra familia, van a retoñar en esas cosas que tal vez fueron cortadas, que tal vez por un accidente, por una prueba, por una dificultad, por un mal negocio, perdimos cosas ahí. Viene un tiempo, mire, a mí Dios me ha estado hablando en estos últimos días fuertemente que viene un tiempo de retribución. Viene un tiempo de retribución, pero para que nosotros seamos retribuidos necesitamos carácter, porque muchos perdieron la bendición por falta de carácter, por no saber decir no. Tal vez le dijeron a alguien, mira, yo te voy a servir de fiador, y hoy están afectados. Entonces, falta de carácter. ¿Por qué no decirle no a un hijo cuando sabemos de que va a tomar una mala decisión? Y nosotros, por complacerlo, le dijimos sí, y hoy están con problemas que están arrastrando a toda la familia. Falta de carácter. Pero yo le traigo la buena noticia que vamos a retoñar. Entonces, Dios va a permitir que en la familia, que en el ministerio, que en nuestra vida como familia, como casa, ese carácter probado traiga renuevos, y que ese renuevo todavía tenga vástagos para servir, para hacer una transición generacional. Entonces el carácter, voy corriendo para darle unos 3, el carácter trae renuevos, el carácter trae reposo del alma. Entonces, si yo ya tengo un carácter probado,
Si ya tengo paciencia, después de haber sido procesado, hermano, ¿cómo no vamos a reposar en Dios? Entonces aquí hay algo muy interesante. Hay gente que solo reposa en el espíritu, pero no reposa en el alma. Pastor, ¿y qué nos quiere decir con eso? ¿Sabe qué pasa? Que cuando nosotros vivimos una vida en la carne, entonces el alma no va a tener reposo, aunque tengamos reposo en el espíritu. Ahora, el estorbo del alma afecta al espíritu. Entonces, mire, el carácter probado trae reposo del alma, ¿no? Hermanos, no hay nada más hermoso que el reposo. Hermano, yo que te veo a ti que estás pasando una prueba y te veo tan tranquilo, ese es el reposo del carácter probado. Pastor, yo que lo veo a usted tan tranquilo y tal situación, es que estoy reposando en Dios. Es que el carácter probado se evidencia en el reposo. ¿Cómo reposas? Tal vez está con alguien ahí y tal vez ya está dormido. Dígale, hey, deja de reposar tanto. Pregúntele, ¿cómo reposas en Dios? El Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Cuando sabemos que solo Dios es nuestra esperanza, entonces viene un reposo que evidencia que tenemos carácter probado. Hermano, qué lindo es aprender a reposar en Dios. Por eso necesitamos conocimiento de Él. Se lo leía hace como unos 3-4 domingos, que ¿cuál es la vida eterna? ¿Realmente sabe cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice, al único sabio Dios, y a mí, dice Cristo, a quien tú enviaste. Eso está en Juan 17:3. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él. ¿Qué es la fe? Conocerlo a Él. ¿Qué es conocimiento de Dios? Conocerlo a Él. ¿Qué es creer en su nombre? Conocerlo a Él. Porque cuando conocemos en quién hemos confiado, hermano, vamos a reposar tranquilos. Vamos a reposar tranquilos. Yo me acuerdo que hace muchos años yo necesitaba una respuesta. Era una situación legal de hace muchos años, hermano, y el plazo se vencía mañana, por decir algo. Y en la noche, por ejemplo, hoy en la noche ocurrió el milagro. Cuando yo ya había perdido toda esperanza, me dieron la buena noticia. Entonces, así es Dios. Él llega a tiempo. Él llega a tiempo. ¿Sabe por qué a veces a algunos la respuesta no llega rápido? Porque Dios sabe que se van a ir, que van a... Mire, Dios a veces no responde porque quiere tenernos de cerca. Así me gusta tenerte, hijo, así me gusta tenerte, hija. Y tal vez uno no sabe, ni cuenta se da. Entonces el alma, es que el alma hay que sujetarla. Sujete al alma, al Espíritu Santo, péguela al Señor, hermano, y vamos a aprender a reposar. Entonces el carácter probado me trae reposo, el carácter probado trae renuevos, el carácter probado me trae reposo del alma. Reposa en el alma, hermano. Revisa el corazón. Cuando ya revisamos el corazón allá y sacamos todo lo que estorba, hermano, vamos a reposar en el alma. Aprovecho, no este domingo, sino que el domingo 26 tendremos algo muy especial referente al alma. Así que espero no falte, traiga invitados y se va a dar cuenta que va a valer la pena. ¿Qué trae el carácter probado? Temor de Dios. Porque en este tiempo, hermano, muchos están perdiendo el temor de Dios. Porque están tomando el evangelio como un juego. Hoy estoy, mañana no, mañana sí, pasado no. Hermano, es un tiempo de definición. Hermano, la iglesia en este tiempo, el carácter probado, ¿cómo se evidencia? Porque estamos definidos. En la casa tiene que haber definición. Yo y mi casa serviremos al Señor. En esta casa, hijos, perdonen hermanos, ¿sabe qué, mamá, papá? En esta casa se sirve al Señor. Esposo, esposa, ¿sabes qué? Nosotros servimos al Señor, por lo cual tenemos que tener temor de Él. Cuando se pierde el temor de Dios, hermano, las pruebas son más largas, más difíciles. Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuente de confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Fíjese que aquí, esto es una esperanza. Mire, la esperanza para nuestros hijos es factible cuando nosotros y en la casa hay temor de Dios. O cuando nosotros tenemos temor de Dios y en la casa hay temor de Dios. Entonces, eso genera una esperanza que trae bendición a nuestros hijos. Estos son los renuevos que le acabo de leer. Entonces, el temor de Dios lo que hace es que el carácter probado
hace que nosotros tengamos temor de Dios, porque ya nos dimos cuenta, hermano, nadie quiere volver a ser procesado, nadie, hermano. Nosotros, mire, normalmente, y así lo dice la palabra, que cuando Dios da una prueba, da la salida, pero nosotros sabemos el porqué de la prueba. Entonces, cuando nosotros ya sabemos el porqué de la prueba, entonces se lo garantizo, el temor de Dios nos va a hacer no volver a cometer ese mismo error. Aunque algunos vuelven a tropezar con la misma piedra, como dice aquel corito, pero al final cada quien se pone su medida. El carácter probado entonces trae temor de Dios, que tal vez se había perdido. El carácter probado trae vida plena. Es que algunos tienen vida, pero no plena, en el matrimonio y en la familia, o en el Señor. Eclesiastés 9:4 dice, mientras hay vida, hay esperanza. La PDT, pues es mejor perro vivo que león muerto. Perdonen, ya tengo 1 hora, tal vez solo me deja darle uno más. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Que mientras usted tenga vida, valore lo que tenga. Entonces el carácter probado me enseña a valorar mi matrimonio, me enseña a valorar mi familia, me enseña a valorar mi salud, me enseña a valorar quién soy en Dios, me enseña a valorar el trabajo que tengo, a valorar la empresa, el negocio y todo lo que Dios me ha dado. Porque muchos han perdido la capacidad no solo de admirar, sino que también la capacidad de valorar. Valor, hermano, sea poco o sea mucho lo que tengamos o lo que Dios nos haya dado, valoremos, porque vale la pena. Esto se refiere. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sabe por qué? Porque de esos aquí no hay, ni ustedes, ni de los que están ahí. Hay personas que viven, pero son muertos en vida. Entonces, por eso a veces Dios permite remesones para que la gente despierte. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Hermanos, se lo digo de parte del Señor, familia, mientras Dios nos dé hálito de vida, luchemos, peleemos, pero no entre nosotros, sino que peleemos en contra de toda adversidad, vayamos a las rodillas, ayunemos, creamos que algo mejor va a venir, compremos y hagamos todo lo que podamos hacer en el nombre de Jesús, seamos felices, gocemos la familia, el matrimonio y todo lo que Dios nos ha dado, mientras hay vida y esperanza. Porque otros tienen vida y tal vez están postrados en una cama, no pueden moverse, y usted que puede hacer todo, ya perdió la esperanza. Son los zombies espirituales, muertos en vida, pero de esos aquí no hay. El carácter probado que trae recompensa. Solo se lo doy para los que anotan. El carácter probado trae recompensa. Le regalo esta promesa para terminar. Jeremías 31:16, la Nueva Versión Internacional. Así dice el Señor. Iglesia de Cristo de Benecer, Casa de Paz, todos los que nos ven, todas las familias, todos los que van a ver este mensaje de manera posterior. Así dice el Señor, reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos. Tal vez usted ha estado llorando, ha estado preocupado, preocupada, hermana, angustiado o angustiada, como esté. Así dice el Señor, reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Todo lo que usted ha hecho en el Señor tiene recompensa, es el tiempo de retribución que yo le decía. Tus hijos volverán del país enemigo, afirma el Señor. Entonces Dios va a hacer volver nuestros hijos, no sé si físicamente, pero los va a hacer volver al Señor. Dios va a hacer volver, dice, los padres a los hijos y los hijos a los padres. Si hay alguien que me está viendo y su relación con sus padres o con los hijos está deteriorada, Dios lo va a hacer volver. Porque es el tiempo de hacer volver, porque el carácter probado. Entonces puede ser que esos problemas que Dios permitió es para probarles el carácter. Sus hijos volverán del país enemigos, afirma el Señor. Se vislumbra, mire qué lindo esto, hermano. Se vislumbra esperanza en tu futuro, Iglesia de Cristo. Familias que nos ven, hermanos que nos ven, los que estamos aquí, ¿sabe? Se vislumbra esperanza en tu futuro. Por eso no dejemos de creer, aún en la prueba, en la adversidad. Estamos siendo probados en el carácter para tener un mejor nivel espiritual, pero se vislumbra esperanza para tu futuro. Tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor en el nombre de Jesús. Y el carácter trae consuelo. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. ¿De dónde viene el consuelo? De las Escrituras. Medite en la palabra. El carácter probado me enseña a ser un cristiano y una familia de libro. Que cualquier cosa la consultemos en las Escrituras. Eso es el carácter probado. Y por último el 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la consolación. Entonces el Dios de la consolación es el Dios que está en las Escrituras. Tenía 2 ahí, pero ya mucho tiempo, así que termino acá. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Entonces esto necesitamos para consolidar el carácter probado con la ayuda del Señor. ¿Qué necesitamos? Espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. Entonces, hermano, necesitamos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor. ¿Qué más necesitamos? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Miren, termino acá. Yo quisiera pedirle algo, porque a veces nosotros no sabemos, a pesar de todo, escuchamos la palabra llega al corazón, pero después no la sabemos materializar, porque falta que nuestros ojos del entendimiento sean alumbrados. Entonces, mire, yo voy a orar para que en el nombre de Jesús, mire, si hay algo con lo que quiero terminar, tengo 4 minutos que me he excedido. Mire, si hay algo con lo cual yo quisiera terminar, ¿sabe qué es? Decirle que hay esperanza para su familia, que hay esperanza para su vida, que hay esperanza para nosotros en el nombre de Jesús, que viene un tiempo tremendo, que ya lo estamos viviendo, pero la iglesia va a ser guardada. ¿Pero quiénes van a ser guardados? Los que se refugian en la roca, los que tienen carácter probado a pesar de las situaciones que se están viviendo. Yo quisiera orar, ¿sabe por qué? En el nombre de Jesús. Pero antes de orar, yo quisiera, mire, si hay alguien que se había alejado del Señor, si hay alguien que tal vez, no de casualidad, está escuchando el mensaje, yo le pido algo: regrese, porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Si usted había pensado alejarse del Señor, o tal vez está alejado del Señor, o si usted está viendo el mensaje y no conoce de Cristo, pues esta es una buena oportunidad. Yo quisiera pedirle que ahí donde usted está, si no conoce de Cristo, haga conmigo esta oración y diga: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador, que no he sido bueno, Señor, que tal vez por problemas en mi familia, en mi casa, por problemas de la niñez, yo me alejé de ti o nunca te conocí, pero hoy quiero conocerte. Abro mi corazón, Señor, a entender de que un día tú moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día, y que gracias a eso, Señor, creyendo en eso, en la sangre que derramaste en la cruz, hoy tengo vida eterna. Si usted se había alejado del Señor, dígale: Señor, perdóname. Dice que los hijos siempre vuelven. Yo soy un hijo que regresa, soy una hija, en el caso de las hermanas, que regresa a ti, Señor. No me quiero alejar más de ti, Señor. Los afanes del mundo, los afanes de la vida, los afanes de tantas cosas, de las riquezas, me habían alejado de ti. Hoy regreso a ti en el nombre de Jesús. Insisto, hermanos, por el Señor me lleva por ahí. Hay un ministro, no sé si está viendo el mensaje o lo va a ver. Ese ministro había también pensado en abandonar. En el nombre de Jesús, dice el Señor, no abandones, porque la prueba o la adversidad que he permitido en este tiempo es para que tengas un carácter probado y puedas hablar de lo que no habías conocido de parte mía, dice el Señor. Padre, yo te doy gracias, y en el nombre de Jesús, ahí donde usted está, ¿sabe qué? Primero, ponga su mano sobre su frente, sobre su frente. Perdón, en la parte de atrás, aquí en el hipotálamo, ahí está el conocimiento. En el nombre de Jesús, dígale: Señor, abre los ojos de mi entendimiento, que a partir de hoy yo pueda entender los tiempos, pueda entender las sazones, pueda entender a mi familia, pueda entenderte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora ponga sus manos sobre sus ojos. Señor,
abre los ojos espirituales de la iglesia, de cada uno de los que estamos acá, de los que nos ven, Señor. Que en el nombre de Jesús sean abiertos nuestros ojos espirituales para poder ver el futuro y la esperanza de bendición que vas a poner sobre nosotros y que ya la estás poniendo, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias por el carácter probado, por ese carácter que has desarrollado en nosotros. Gracias, Cristo. Llévanos con bien a casa, bendice las familias. Señor, cualquier problema que estén pasando las familias, bendícelas. Que seas tú propicio, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Cancela todo contraataque de las tinieblas. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. Les recuerdo, el domingo tenemos ayuno. El domingo hay ayuno congregacional aquí en la iglesia local, 9:30 de la mañana. Vengamos a interceder. Necesitamos interceder. Hay un ataque tremendo sobre la iglesia, pero necesitamos interceder para no desanimarnos. Les bendigo y en el nombre de Jesús no perdamos la esperanza, porque la esperanza es la señal de parte de nuestro Señor en nuestros corazones, la fe de que realmente tenemos un carácter probado. Bendiciones.